Bueno, no sé cuántos estuvieron la clase pasada. Levanten la mano todos los que estuvieron. Bueno, la gran mayoría. Si no tienen el apunte de la semana pasada, allá está, lo pueden retirar, porque todos estos temas que estamos viendo de sanidad interior, todos están relacionados uno con el otro. Así que a manera de un pequeño repaso, si ustedes tienen el apunte allí, vamos a dejar algunas pequeñas verdades del jueves pasado. Lo primero que hemos dicho es que en este curso de sanidad interior, primero necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí decimos, bueno, yo con esta herramienta de sanidad interior puedo ayudar a personas que estoy ministrando, a amigos, a familiares. Y es cierto, esto es una herramienta para poder trabajar con los otros, pero primero me tengo que sanar yo, ¿no es cierto? Y lo primero que estuvimos viendo la clase pasada es el concepto de las heridas del alma. ¿Qué son las heridas del alma? Son aquellas cosas que nos pasaron. Solemos decir mucho que en la iglesia tenemos gente rota. Son circunstancias que nos pasaron en la vida, que nos fueron marcando a lo largo de la vida y que necesitan ser sanadas. Y ponemos el ejemplo de David en el Salmo 142:7, cuando él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David lo dice cuando estaba en la cueva de Adulam y era perseguido por Saúl. Y todas estas circunstancias adversas de la vida lo hacían sentir que estaba en una cárcel. Y cuando uno se siente en una cárcel interior, necesita ser libre, y si no es libre, va a complicar la vida de uno y la vida de las personas que los rodean. También hablamos de que sanidad interior no es algo mágico, eso está en nuestra fantasía. Yo vengo al culto, el pastor pone las manos sobre mí y a partir de ese momento todo lo que yo acumulé en mi vida pasada va a desaparecer. Eso es fantasía, no es real. Obviamente que creemos en el poder de Dios, pero en la Biblia todo esto es un proceso espiritual donde primero interviene el Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo va a poder experimentar un proceso de sanidad interior. Puede ser bendecido, porque la Biblia en sí misma bendice a las personas. La Biblia sana, la Biblia corrige, la Biblia orienta, siempre es buena. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo dentro, tengo un techo, que es mi propio egoísmo, mi propio yo. Y para que el proceso de sanidad interior funcione, lo primero que yo tengo que tener es a Jesús como mi Salvador y tener el Espíritu Santo dentro. Entonces, en este proceso virtuoso de sanidad tiene que estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la única medicina que sana el interior, que es la palabra de Dios. Salomón en Proverbios habla de la palabra como medicina. Y ahí tienen un versículo que Pablo utiliza en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, otra vez, es un proceso y en todo proceso hay trabajo y tiempo. Así que si alguno vino acá y cree que va a ser instantáneo, lamento desilusionarlo, pero los procesos llevan tiempo. Ejemplo, si yo tengo un dolor en mi interior, con quien fue mi pareja, con quien fue mi padre, con quien me abandonó, va a tener que experimentar por la obra del Espíritu Santo un proceso de que la palabra de Dios me vaya sanando, yo lo apropie en mi mente, lo baje en mi corazón, lo verbalice perdonando a la persona. Y dentro de 2 semanas, cuando me vuelve el mismo problema, vuelvo a tomar la palabra de Dios y dejo que me vaya sanando y comienzo a reemplazar lo que mi mente y yo pienso de mí mismo por lo que Dios piensa de mí. Entonces tenemos que pensar en procesos de tiempo. Y también tengo que serle honesto, es un proceso que todos tenemos que experimentar. Yo estoy en un proceso de sanidad interior también. Yo necesito que el Señor vaya sanando muchas cosas que yo arrastro de mi niñez y que Dios va sanando con su palabra. Y en cuarto lugar, tenemos que hacer la oración de Jeremías cuando dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame
y seré salvo. Yo tengo que tener una firme decisión. Bueno, nuestro tema de hoy es el tema de la identidad de cada uno. Y hemos titulado Restaurando mi identidad, y el primer proceso es del rechazo a la aceptación. Ahora, tarde o temprano, lo que nosotros pensamos y tenemos en nuestro interior se va a manifestar en nuestro exterior. Allí tienen Proverbios 23:7, se los he puesto en la Biblia de las Américas, es una versión muy linda de este concepto, y allí dice, como pienso dentro de sí, así es. Es decir, lo que yo tengo de retrato de mí mismo, lo que yo pienso de mí mismo, lo que he recibido a lo largo de la vida, eso me impregna interiormente. Impregna mis decisiones, impregna cómo me voy a relacionar con mis semejantes, impregna todo. Así que yo tengo que empezar a entender y a descifrar cuál es el pensamiento, el retrato que yo tengo de mí mismo. Si me quieren cortar y hacer una pregunta, háganmela, porque no quiero avanzar si no voy entendiendo. ¿Qué es nuestra identidad? Bueno, la identidad interior funciona como un patrón de conducta. Por ejemplo, si yo estoy convencido de que todos me rechazan, supongamos que yo tengo esa idea, entonces empiezo a asumir que si todo el mundo me rechaza, debe ser porque no merezco ser aceptado. Y me convenzo que yo también tengo que ser rechazado. Así que me voy a relacionar con mi pareja, con mis hijos, con ese patrón enfermo. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo siento que me rechazaron de niño y mis padres me rechazaron y hubo un divorcio y me abandonaron mis padres y fui rechazado, y la verdad que debe ser cierto. Así que desde ese rechazo yo me voy a manifestar conflictivamente porque cada palabra que me digan, cada actitud que tomen, como lo tengo impregnado en mi mente y en mi interior, es como si estoy en carne viva, ¿no? Me tocan y, eso es porque me rechazan. Ese patrón lo tengo tan impregnado, esa es mi identidad, mi retrato de mí mismo. Es más, si yo les haría un ejercicio y les diría, ¿qué piensan ustedes de ustedes mismos? Vamos a Proverbios 23:7. Tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. Y quizás si yo lo tengo que escribir y ponerlo en palabras, me voy a hacer un retrato de mí mismo, voy a descubrir indignidad, rechazo, un montón de cosas, y si le pudiera poner un rostro, casi aparece un monstruo. Pero vos sabés que Dios no piensa así de vos. Es decir, acá vamos a tener que enfrentarnos con el retrato de identidad que yo traigo a lo largo de la vida y con la nueva identidad que tengo ahora que Cristo es mi Salvador. La voz que me habló a lo largo de la vida y la voz de Dios. Lo que yo pienso de mí mismo y lo que Dios piensa de mí. Y ahí voy a salir del rechazo para ir hacia la aceptación. Ahí tienen la pregunta, ¿cómo se forma la identidad a lo largo de la vida? Bueno, nosotros somos seres tripartitos. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, lo que nos relaciona con Dios, alma, mente, lo que me relaciona con mis semejantes, y cuerpo, lo que me relaciona con el medio ambiente. Algunos hoy, por ejemplo, están con campera inflable y otros están con remerita. ¿Por qué será? Porque tenemos diferentes termostatos, ¿no es cierto? Entonces yo me relaciono con el medio ambiente a través de mi cuerpo. Pero dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. La identidad que yo tengo afecta todo mi ser. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu. Entonces cuando yo me doy cuenta que tengo un retrato que afecta a todo eso, necesito salir de ese retrato, de esa narrativa, de ese discurso que lo tengo incorporado en la mente, en los cuales tuvieron que ver lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi entorno, las experiencias difíciles de la vida, y de pronto agarrarlo, hacerlo un bollo, tirarlo al cesto e incorporar lo que Dios piensa de mí, el retrato que Dios tiene de mí. De eso se trata esta noche.
Así que lo primero que vamos a ver es cuáles son las influencias que tengo a lo largo de la vida para formar mi retrato. Básicamente son 4. La primera es la familia, es la que más influencia. En segundo lugar, el entorno que tenemos todos, quienes me rodean. En tercer lugar, el sistema que estamos metidos, el sistema mundo. Y en cuarto lugar, las experiencias y las vivencias que cada uno tenemos. Básicamente, estas 4 cosas determinan mi identidad. Quien yo creo que soy de mí mismo, soy el resultado de estas 4 cosas. Y ahora al recorrerla, vamos a descubrir cómo nos fueron afectando y cómo Dios nos quiere sacar de ese lugar de rechazo que todos experimentamos de alguna manera y nos quiere llevar al concepto de aceptación de parte de Dios. Vamos al primero. Y en cada uno vamos a buscar un ejemplo bíblico. ¿Está bien? El primer ejemplo bíblico que vamos a buscar es José. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? Levante la mano. La mayoría. Está en Génesis 37. Ustedes se acuerdan. Él era el elegido de su padre. Le había dado una túnica de colores. Y sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban. Y saben que cualquier persona, cualquier niño que está en una familia, tiene 3 necesidades básicas. Bien básicas. Amor, papás que están acá. Amor por sobre todas las cosas. Un niño necesita saber que lo aman y sentirse amado. En segundo lugar, aceptación. No importa el color de la piel, no importa el temperamento que tengo, no importa si soy bueno o no soy bueno para los deportes, me tienen que aceptar como soy. Y cuando se hacen diferencias y comparaciones, ahí empezamos con los problemas. Y sobre todo ánimo, estímulo, porque cada persona tiene fortalezas y debilidades. Algunos somos hábiles para algunas cosas, nos gusta algún deporte, somos capaces en algunas cosas. Vos tenés 3 chicos y los 3 chicos son distintos. Es increíble, cada uno tiene un perfil para algo y cuando nosotros en el hogar apoyamos y fortalecemos esa fortaleza que tiene el chico, ese rastro, entonces va a tener estímulo y aceptación. Por el contrario, si lo criticamos, si somos duros, si lo comparamos, allí la familia, en lugar de convertirse en un lugar de sanidad, se convierte en un lugar de problema. Este es el caso de José. La Biblia dice que los hermanos lo aborrecían, lo odiaron, lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto, lo arrancaron de su padre, de su historia. Ya había perdido su mamá cuando nació su hermanito en la ruta, en la subida de Belén, Benjamín, y ahora lo privaban de su padre y va al destierro. Era un adolescente cuando lo vendieron. ¿Qué creen que pensaba cuando estaba en Egipto, en la casa de Potifar? ¿Qué cree que pensaba cuando estaba en la cárcel por ser fiel a Dios? Lo más lógico es que el tipo estaría lleno de veneno, de amargura, de resentimiento. La familia, que debería haber sido el lugar donde sanamente se conforma la identidad de una persona, termina siendo una trituradora para la vida de José. Probablemente la experiencia de muchos de los que estamos aquí. Probablemente el hogar donde yo me crié, donde me debería haber formado, no tuve la familia que hubiera querido tener, ¿verdad? Quizá me abandonaron, pasaron cosas, tuve experiencias difíciles. Y miro para atrás mi familia y siento que allí lo único que recibí fueron cuestiones negativas. Y eso a veces trae dolor, trae amargura, trae resentimiento. Ahora, ¿cómo hizo José para patrón enfermo que naturalmente tenían que tener no ocurra? ¿Dónde encontró la salida este muchacho? ¿Cómo hizo para convertirse en una herramienta de Dios? ¿Cómo perdonó a los hermanos en lugar de vengarse de ellos? Bueno, allí tienen varios versículos, pero yo me voy a detener en uno solo, que es Génesis capítulo 50, versículo 20. Se los voy a decir, tenemos muchísimos versículos, no vamos a poder leerlos todos. Pero allí los hermanos vienen y dicen, acá este se va a vengar de nosotros porque tiene todo el poder en Egipto. Y dice la Biblia que José dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Pero yo no me quedé atrapado ahí. No dejé que la familia me deje una identidad de amargura, de dolor, de resentimiento. Pero Dios lo tornó para bendición, para que haya un grande pueblo aquí. Y vos ves cómo Él decide
salir de ese retrato deformado que la familia le había traído y encuentro un retrato nuevo. ¿Por qué? Porque una y otra vez la Biblia dice que Dios estaba con José y José estaba con Dios. Cuando uno encuentra en el Señor que ahora tiene una nueva familia, una nueva identidad, suelta, y todos aquellos dolores y circunstancias difíciles que me han marcado en mi hogar, yo la puedo dejar ir. Yo veo muchos jóvenes aquí. Déjeme decirle algo. Si uno no perdona y suelta las heridas del hogar donde se formó, las lleva al nuevo hogar indefectiblemente. Porque el problema no está afuera, el problema lo tengo yo adentro. Y si yo no pude construir relaciones sanas en mi familia paterna, necesito sanarme interiormente, tomar la sanidad que Dios me trae a través de su palabra, para que ahora yo pueda construir con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, una relación sana. Muchos de los que han venido a la fe y conocen a Cristo y deciden casarse y formar un hogar cristiano, por primera vez en la vida van a experimentar lo que significa tener un hogar cristiano. Para la gran mayoría de la iglesia no saben lo que es un hogar cristiano. Y un hogar cristiano es el modelo que Dios tiene para vos. Pero tengo que sanarme y soltarlo del pasado. Probablemente mientras estamos hablando todas estas cosas, el Espíritu Santo que nos ministra, que está en esta noche aquí, pueda traernos circunstancias que tenemos que soltar. ¿Verdad? Que tenemos que soltar. Que tenemos que entregar al Señor. Por eso David decía, saca mi alma de la cárcel, necesito soltar, porque esto que vivo es una cárcel que tengo adentro que me ha amargado la vida. Recuerdo muy lejos de aquí, un día que hablé de esto, la persona que había presidido en un culto baja y me dice, mi padre vive en otro país y no lo he podido perdonar a mi viejo. Y hoy me doy cuenta que si no perdono a mi padre y las cosas que yo viví, ¿cómo voy a construir una relación sana con mis hijos? Primer influencia determinante en la identidad que yo voy a tener y que me afecta en mi rechazo es la formación que yo tuve en mi hogar. El segundo es el sistema. Y aquí cambiamos de personaje, dejamos a José y nos vamos al apóstol Pablo. Todos necesitamos valoración en la vida. ¿Qué es valoración? Sentir que algo o alguien me valora. Y todo lo que tiene que ver con desvalorización me hunde, ¿verdad? El punto es dónde yo busco la valoración. Dónde yo busco algo que traiga valor en mi vida. Y en el mundo donde vivimos, y escuchen bien, especialmente en las redes sociales, estamos engañados por un sistema que nos dice, si tenés esto, vas a ser feliz. Sistema de acumulación. Si sos como esa influencer y usás el mismo perfume, usás la misma ropa, así los mismos viajes, vas a ser feliz. Y a veces el sistema nos rodea y nos mete en una cárcel de que si no soy como todos dicen que tenemos que ser, y si no compro lo que todos compran, y si no uso lo que todos usan, y si no estoy en el grupo de que todos pertenecen, entonces no me siento valorado. Ustedes saben que uno de los problemas número uno que tenemos hoy en nuestra adolescencia es el juego a través de juego virtual, la ludopatía virtual. En las 5 primeras adicciones, si ustedes entren en argentina.gov.ar, van a descubrir que las top 5 adicciones, entre ellas está la ludopatía. Vieron todas las publicidades que hacen los jugadores de la selección argentina de que no vas a permitir que tu hijo se meta en un casino y a través del teléfono está atado por el juego y todo este drama que está ocurriendo. Muchos de esos chicos entraron porque el entorno que los rodeaba los forzó a hacerlo. Muchos de los muchachos que están en el taller del maestro, cuando vos le empezás a preguntar y a tirar el hilo por dónde empezó su historial de adicciones, van a descubrir que pertenecieron a un entorno y a un grupo donde todos fumaban porro. ¿Y cómo no va a fumar porro yo también? Si todos fuman. La junta, ¿no? Y cómo el sistema y el entorno lo fue llevando, y como dicen ellos, una pequeña mala decisión me llevó a otra pequeña mala decisión, y de ahí salté a la cocaína, y de ahí salté a la dependencia.
el sistema, el entorno. ¿A qué entorno o sistema pertenecía el apóstol Pablo? Al fariseísmo. No voy a invertir el tiempo de todo el recorrido de un chico desde que lo llevaban de 5 o 6 años para ser formado en la ley y memorizar. 13, 16 años se iba con un rabino, en el caso de Pablo fue Gamaliel, y a partir de ahí tenía que memorizar toda la ley y estaba 20 años todo el tiempo con una cuestión religiosa, y cuando salía como fariseo, vivía como fariseo, vivía en medio de las demandas de todo ese entorno. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 26:5, lo tienen ahí en el apunte, en la parte derecha, dice: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, contundente, viví fariseo. Y todo ese sistema y todo ese entorno lo llevó a un punto de que la valoración y la aceptación dependía de que entre en una ciudad y la gente, por la vestimenta que tenía y por todo lo que sabía la ley, llegó Pablo, vamos a ponerle el primer asiento acá, es Saulo de Tarso, es fariseo. En Filipenses, cuando muestra la escala de valores que él tenía, él dice estas palabras: yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo te cuento todo esto y para vos es chino básico. Pero para él eran la fuente de valoración, porque era un fariseo puro, guardaba 613 preceptos de la ley. La gente lo admiraba y él estaba metido en esa cárcel y la aceptación dependía de cuánto podía hacer para Dios, y tomaba órdenes de las autoridades y metía preso a los cristianos y volvía, metido todos estos cristianos que están en contra del templo, y ahí buscaba la valoración. Y en un momento, en camino a Damasco, en su loca búsqueda de valoración, se encuentra con Jesús y cae al piso y queda ciego y escucha las palabras del Salvador: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, la primera palabra que dice, Señor. Y a partir de ese momento él se da cuenta que todo lo que había construido, su relato del sistema, se cae a pedazos, no sirve para nada. Y entonces concluye en Filipenses: cuántas cosas eran para mí ganancia, eran fuente de valoración, las he estimado como pérdida, es más, la tengo por basura, porque ahora he conocido a Cristo, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él se encuentra con el Señor, se da cuenta de lo inútil de su carrera. Y ese mismo apóstol Pablo después nos escribe en Romanos 12, ¿y qué nos dice? No se conformen al mundo. No se dejen formatear por el sistema. Y a veces, sin darnos cuenta, parte del retrato está íntimamente dependiendo de la valoración que tenga del sistema que tengo alrededor. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de pantalla paso? ¿Y cuánto tiempo paso con el Señor? Ahí voy a encontrar los puntos de valoración. Y yo quiero decirles, si no tomamos decisiones prácticas, y le hablo a los adultos, no es problema de los jóvenes, es problema de todos. Si no aprendemos a ponerle un límite, a apagar estas pantallas, el sistema que viene a través de este aparatito nos formatea y sin darnos cuenta empezamos a depender de la valoración que recibimos de todas estas señales. ¿Cómo salimos de esa trampa? La única manera es renovarse cada mañana con Cristo y con su palabra y tomar decisiones prácticas. Miren, yo me he avergonzado muchas veces cuando he visto mi tiempo de pantalla. Me he avergonzado y le he pedido perdón al Señor. Y he tenido que tomar decisiones prácticas. Y les animo a que todos lo hagamos. Porque si no tomamos conciencia de esto, va a llegar un momento que este sistema a través de la pantalla va a dictar lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que actuar. Y aquí Pablo muestra claramente que no hay que dejar de conformarnos al sistema. Tercera fuente que forja nuestra identidad, las experiencias, las vivencias. Allí está Éxodo 3, cambiamos nuestro personaje, ya no José, ya no Pablo, ahora Moisés.
Un escritor dijo que Moisés se pasó 40 años de su vida tratando de ser alguien. Después vio los otros 40 años en el desierto, después de matar al egipcio, dándose cuenta que no era nadie. Y sus últimos 40 años Dios le mostró lo que Dios puede hacer con un don nadie. Bueno, así funciona esto. ¿Cuáles fueron las experiencias negativas, las vivencias, las experiencias de Moisés? Bueno, en Éxodo 3 uno ve que Dios lo llama a Moisés en el desierto y él empieza a poner temores. Solemos decir los 5 muros que levantó Moisés cuando Dios lo llamó. Y empieza a mirarse a sí mismo y tiene dudas, y empieza a pensar que no lo iban a recibir, y Dios le va tumbando cada uno de los muros. ¿Y cuál era el problema que tenía él? Él miraba su pasado. ¿Y qué había en su pasado? Un asesinato. Había matado a un egipcio. ¿Qué había en su pasado? Fracaso. Había intentado por mano propia liberar a su pueblo y había tenido que escapar porque los descubrieron. Así que el hombre se va y está 40 años más en el desierto y más o menos a los 80 años está en el monte Oreb y la zarza de Dios comienza a arder. Y el tipo está fracasado. Él dice, yo no tengo más oportunidad. Yo ya fui. Yo perdí el tren de Dios. ¿Algunos nos sentimos así? Parece que nuestro historial nos ha marcado. Las experiencias difíciles de la vida nos han puesto una chapa acá atrás que dice, fracasado, no tenés chance. Y Satanás es tan astuto que nos termina convenciendo que es así. Quizá en esas vivencias duras hay una herida que sigue supurando. Un divorcio de mis padres, un abuso, un abandono familiar, un matrimonio que no funcionó. Yo les quiero decir algo, todos tenemos fracasos en la vida. ¿O acá hay alguien que nunca fracasó? Todos tenemos errores. Y lo maravilloso es ver que Dios trabaja mejor con aquellos que venimos con los fracasos, con el historial que nos equivocamos y le decimos, Señor, me la mandé, no puedo más. Y ahí es donde uno se niega a sí mismo, deja de querer manejar la vida, deja de tener el control de la vida y le da el control a Dios. Yo le puedo decir algo, ahí la vida cambia completamente. Cuando en Éxodo 3 Dios le dice, decile que yo soy es el que te llama. El yo soy, el nombre de Dios que está ahí, es el Dios que conoce todo, es el Dios que tiene toda la autoridad, es el Dios que lo está reenviando. Y fíjate qué maravilla allí en Hechos 7:35, este versículo es extraordinario, porque allí Esteban, cuando está dando su mensaje, dice estas palabras. A este Moisés, a quien habían rechazado, vaya, estamos hablando del rechazo. A este Moisés, a quien todos los habían rechazado, Dios lo envió como libertador. Si predicaríamos, el título sería de rechazado a libertador. Me maravilla ver el Dios de la gracia en la Biblia. Me maravilla que no es un Dios que anda mirando el historial de cada uno. Es un Dios que a partir de que nos encontramos con Él nos abre un abanico de oportunidades. Así que, amado, amada mía, si te cancelaste a vos mismo, como dicen hoy, si pensás que los errores de tu vida te han dejado a un costado del camino, tenés que dejar esa identidad equivocada y esas mentiras de Satanás y escuchar al Dios que llamó a Moisés. No importa que mataste a un egipcio, ya te arrepentiste. No importa que hay un muerto enterrado en la arena de tu pasado, Cristo ya murió por él. Lo importante es saber que ahora Dios te puede convertir en un libertador. La cuarta influencia, ¿cómo vamos con el tiempo? A ver, tengo unos minutos más. La cuarta influencia, el entorno, las personas que nos rodean. Yo sé que aquí vamos a tener un problemita con este personaje que es el profeta Amós. Amós es un profeta menor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, ahí está Amós. Parece que no estaba en la Biblia, pero está, Amós. Y Amós era un profeta del reino del sur. Venía a traerle
a Israel, el reino del norte, una profecía de parte de Dios. Ahora, si vos vas a ver, Amós era un boyero, era un pastor de ovejas, era un cultivador de higos silvestres. Tenía una ropa bastante rústica. Si vos le mirabas las palmas de la mano, las tenía manchadas porque ellos apretaban los higos para que sean comestibles. Y de pronto Dios los saca de en medio del ganado, pueden leer después el capítulo 7 de Amós, ahí está el relato. Y lo presenta en el reinado del sur de Israel. Del norte, perdón. Él era del sur, él era de Judá, el norte. Y el que lo recibe es un sacerdote que se llamaba Amasías. ¿Cómo era el aspecto de Amasías? Tenía una vestidura real porque era sacerdote del rey, tenía un collar que le colgaba, tenía una mitra, un sombrero acá con la faja, y era imponente, era intimidante. Y este venía con las manitos manchadas, con una ropita toda rústica, y cuando Amasías lo ve y escucha el mensaje, le dice al rey, este viene a traer un juicio de Dios, vamos a sacarnos de encima a este tipo porque nos va a revolucionar todo el pueblo. Y entonces lo mira y le dice, vete vidente de aquí, ve a profetizar al sur, a Judá. Y Amós no se deja intimidar por el entorno y le dice, Dios me sacó de entre el ganado y me puso por profeta y este es el mensaje de Dios. ¿Sabes que a veces el entorno que nos rodea a nosotros nos intimida y nos hace creer realmente que no somos personas dignas? Nos han hecho pensar, ¿cómo son estos entornos? Bueno, probablemente hemos escuchado mentiras que la tenemos incorporada ahí en el relato nuestro, en la narrativa de nuestra mente. Nos han dicho, vos no sos nadie. Ojalá hubiera sido como tu hermano. Vos nunca vas a triunfar en la vida. Vos sos un fracasado. ¿Y sabes cuál es el problema? Me lo creí. Y me creo esa mentira de los Amasías de la vida. Y de pronto Dios tira por tierra todo este relato mentiroso. Y me dice, vos vas a ser un profeta que vas a llevar una palabra y vas a tener una misión para Dios. Así que como para concluir todo esto, la familia, el entorno, las vivencias, el sistema, van formando un relato y ¿saben qué? Genera un patrón de conducta. Lo que yo creo que soy, así me relaciono, así me quedo, así me intimido y necesito salir de esa trampa, de esa cárcel y necesito aprender lo que significa la aceptación de Dios. Cuando todo ese retrato deformado de rechazo lo tengo incorporado en la vida, tengo la vida rota y tengo la vida detenida. Y necesito salir del rechazo para escuchar lo que Dios piensa de mí y tomar otro retrato, otra identidad. Y escuchen, cambiar el patrón de conducta. La manera de actuar en base a eso que tengo adentro que es enfermo. Y la única manera es a través de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Por una cuestión de tiempo, vamos a la última hoja. Y quisiera ir directamente al proceso de sanidad del rechazo a la aceptación. Lo tienen en la hoja 3 por la mitad. ¿Lo tienen todos? Bien, ¿cómo salimos de esto? De este síndrome de rechazo, de este retrato tan destructivo de mi vida que lo he incorporado a lo largo de las experiencias y empiezo a experimentar la aceptación y la sanación de Dios. Bueno, lo primero que tengo que entender es que el problema que yo viví puede ser real, pero no necesariamente tengo que vivir en base a esa realidad porque puedo ser rescatado por Dios. Entonces el primer paso es identificar la condición y reconocer cómo realmente estoy en este momento. Allí está el Salmo 139, 23 y 24. Allí David dice, examíname, oh Dios, mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Cualquier negación que yo haga en este sentido es abortar la solución. O sea, si yo acá me pongo y digo, no, yo no tengo ese problema lo tiene Gustavo, lo tiene Juana, Sonia, yo no, estoy negándome la solución.
Entonces, si yo puedo ver a dónde están los agujeros de mis emociones, a dónde están las heridas de mi vida, a dónde están aquellas cosas que no pude superar y que llevo décadas luchando con esto. Y si no tengo la luz, le tengo que decir, Señor, examíname y mostrámela. Ayúdame que pueda ver lo que hasta ahora no pude ver. Es muy confuso, porque esto es emocional, porque me cuesta hablar de eso, porque me lleva a lugares de mi pasado que no quiero volver, me hacen daño. Señor, examíname y muéstrame porque quiero salir de ahí. Primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Decidir perdonar. Decidir perdonar. Renunciar en el nombre de Jesús a todo sentimiento, resentimiento, de amargura, de dolor, de deseo de venganza y perdonar. Nunca voy a salir del rechazo para ir a la aceptación si no aprendo a perdonar a aquellos que fueron parte de mi dolor. Yo sé que esto es difícil, pero el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra, y ahí le tenés que poner el nombre en esta noche. Si alguno tiene queja contra mi mamá, si alguno tuviere queja contra aquel tío que vino aquella tarde dolorosa en casa, si alguno tuviere queja sobre aquel conductor alcoholizado que trajo una tragedia en mi familia, si alguno tuviere queja contra aquella persona que me hizo, si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué hace? Se queda en la bronca y en el resentimiento. No. De la manera que Cristo me perdonó, así tengo que perdonar. Primero tengo que identificar dónde tengo el problema. Y luego tengo que perdonar sin sentirlo. Perdonar aunque no lo merece. Yo recuerdo allí cerquita de la precordillera, en un campamento de jóvenes, una chica que se acercó después de hablar de este tema y me dice, pastor, a mí me abusaron cuando tenía 4 años. ¿Cómo me explica eso? Yo no se lo puedo explicar. No tengo palabras para explicarlo. Es el pecado del hombre, es la miseria del hombre, es hasta dónde nos ha sepultado. Pero algo tengo claro, el Señor te puede sacar de esa paz. Y aunque cuando pensás en esa persona lo único que sale es resentimiento, bronca, dolor, deseos de venganza, en el nombre de Jesús, yo lo tengo que perdonar. Es que no siento perdonarlo, es que no tenés que sentirlo. El perdón no se siente, el perdón se obedece. Porque de la manera que Jesús me perdonó, incondicionalmente, sin preguntarme cuántos pecados cometí, sin que haya armado la vida de espaldas a Él, el perdón de Cristo es sanitario y es liberador, y yo lo que hago es tomar ese perdón y se lo transfiero a Eliana. Tomar ese perdón y se lo transfiero a Esther. Aunque no lo sienta, y a partir de ahí me empiezo a sanar, identifico, perdono. ¿Qué más tengo que hacer? Entregar el dolor que me ha quedado y cada mañana traérselo al Señor. ¿Cómo lo hago? Con una oración. Y lo tengo que poner en palabras. Señor, este dolor lleva años en mi interior. ¿Saben que en las iglesias hay mucha gente que tiene dolores con los hermanos en la fe? O con sus pastores, o con sus líderes, o al revés. Pastores que tienen dolores por miembros que lo han atacado, los han criticado, los han deshonrado, han generado una división. Porque la comunidad de fe sigue siendo una comunidad de gente humana y pecadora como todos nosotros. Esto no es una comunidad perfecta, esto es una comunidad de pecadores perdonados. Esta es la realidad. Así que si alguno se incorpora a la iglesia y espera encontrar una comunidad de gente perfecta, lamento decirle que aquí no es. Y tenga cuidado porque la puede arruinar usted. Entonces cuando yo decido perdonar, traigo ese dolor y lo dejo ir. Yo he tenido muchas experiencias difíciles en el ministerio. Muchos momentos que yo lo quisiera borrar de mi conciencia, sinceramente. Quisiera no recordarlo nunca más. Y yo sé que a todos nos ha pasado algo así. Son esos momentos donde Satanás trae cosas, y esas cosas nos hacen daño y nos frenan. Nos hacen decir cosas de nuestros semejantes que son pecado porque estoy murmurando. Y cuando eso llega, la única manera es por la oración, traerlo a los pies del Señor y bendecir a esa persona. Son las palabras de Jesús en el Sermón del Monte.
bendigan a los que los maldicen, perdonen a los enemigos, hagan bien. Termino. ¿Cómo es esta opinión de Dios? Tomen allí, solamente los voy a leer, no lo puedo desarrollar uno por uno. Pero si ustedes quieren ver cómo me ve Dios a mí, si yo tengo un retrato deformado, lo tengo que agarrar, hacer un bollo, tirarlo al cesto y tomar la aceptación de Dios. A ver, Tommy, ¿cómo ve Dios a Tommy? ¿Cómo ve Dios a Martín? ¿Cómo ve Dios a Mariela? Bueno, aquí hay un decálogo. Número 1, somos aceptados en Él. Efesios 1:6, somos aceptados en el amado. Somos adoptados, pertenecemos a la familia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos victoriosos. Somos amados por Dios de tal manera, Juan 3:16. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 1 Juan. Somos su especial tesoro, Malaquías, somos valiosos. Somos honrados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos valorados por Dios, honrados. Estamos en proceso, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, Filipenses 1:6. Somos diseñados y puso tu atención en créanos. Es que Gustavo, yo no me acepto por el cuerpo que tengo, no me acepto por el color de la piel que tengo, no me acepto por el temperamento. Salmo 139, mi embrión vino a tus ojos, no fue de ti encubierto mi cuerpo. Dios estuvo en ese diseño también. Somos útiles para Dios. Filemón 1:11, el que en otro tiempo fue inútil ahora es útil. Finalmente, somos herederos y nos prepara un lugar. Quiero concluir 9:30 con la mesa de la gracia de Lucas capítulo 7 y con esto nos vamos a casa. Lucas capítulo 7 es uno de los pasajes que más retrata una persona rechazada por el sistema, por los fariseos, por el historial, por la vida. No dice nada de la familia, pero podemos agregárselo. Que viene desesperada y se mete en la casa de Simón el fariseo. Una mujer pecadora en la casa de un fariseo es boleta, es boleta. ¿Qué cree que le va a decir? Si supieras quién es esa mujer, si supieras quién le está tocando. Y Jesús empieza a hablar con Simón. Te diré una cosa, si una persona ha pecado y se la perdona, si mucho ama, perdona. ¿Se acuerdan del relato? Pero eso estaba diciendo a ella. Y mientras ella lloraba su pecado, su rechazo, recibe el retrato sanador del Maestro. El Señor la mira y le dice estas palabras: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¡Qué bendición! Que en este auditorio no hay nadie que de Dios no pueda darle la aceptación a pesar del rechazo de la vida. Amados míos, esta noche es una oportunidad que Dios nos da a todos para dejar de camuflar, para dejar de encubrir, para dejar de buscar la culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi esposo. Ya está con todo eso. Fue parte del retrato que el enemigo ha hecho. ¿Qué tal si entramos en la casa de Simón? Porque allí está Jesús. Ahí está el Señor. Y vamos a buscar su aceptación. ¡Qué maravilla! Saben que yo estoy fascinado de las mesas de la gracia del Nuevo Testamento. Siempre en las mesas de la gracia, en la casa de Mateo, en la casa de Simón el fariseo, en tantos lugares, en la casa de Lázaro, Jesús siempre estaba aceptando, sanando y trayendo gracia. 2 reflexiones para irnos a casa. La primera, si necesitamos esa sanidad, este es el momento para decirle: Señor, tomo ese retrato, lo tiro a la basura, necesito tu aceptación. Del rechazo a la aceptación. Mensaje 2, ¿cómo miro a mis semejantes? Cada vez que juzgo a alguien, estoy dejando afuera lo que Dios puede hacer en esa persona. Cada vez que etiqueto a alguien, este es un, estoy en el sentido totalmente contrario de donde va la gracia de Dios. Por eso, si Dios no me sana a mí, ¿cómo puedo ser yo un agente de sanación?
Así que, ¿le parece si terminamos en esta noche orando, cada uno con el Señor, mientras escuchamos una música? Y nos tomamos cada uno un tiempito con Dios para agradecer la aceptación de Jesús. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois aceptos en el amado. ¡Qué bendición! Quizás sea un momento para dejar ir un nombre, para confesar un dolor, para salir del rechazo y abrazarnos a la única opinión válida que encontramos, que es la opinión de Dios. Y ir cada mañana a buscarle en intimidad para decirle, Señor, gracias por tu aceptación. Señor, quiero decir como tu palabra, sáname, Señor, sáname y seré sano. Nos tomamos un momentito para orar con el Señor cada uno. Señor, en esta noche estamos frente a ti y cómo tu palabra deja al descubierto todo lo que nada ni nadie puede hacer. Y yo quiero alabar tu nombre en esta noche porque nos recibes a todos tal cual somos, porque nos das una nueva oportunidad, porque has preparado obras de antemano para que podamos caminar en ellas. Y Señor, en esta noche decidimos perdonar, decidimos soltar, decidimos bendecir. Sánanos, Señor, interiormente. Y oramos por aquellos que pones a nuestro alrededor para que podamos bendecirlos. En casa, en el ministerio, renuévanos en esta noche. Señor, oramos por el encuentro del sábado, anhelamos una noche de salvación. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Oramos por el encuentro del domingo para que nos renueves. Bendice a tu pueblo en esta noche. Sigue trabajando, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Sana nuestras heridas. Y gracias porque tú en la cruz cargaste todo nuestro dolor. Te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga. Clase que viene vamos a hablar de cómo renovar la mente. Perdón, acuérdense, agarramos cada uno una silla, la llevamos al costado y liberamos el espacio. Gracias.